Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Vamos de inmediato con los temas. Vamos a hablar primero sobre el acuerdo proponista de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay una moción presentada por la Junta de Control Fiscal sobre ese acuerdo. Parece, de momento, teníamos la impresión, hace como un mes, 2 meses atrás, que a consecuencia de la pandemia, pues iban a mirar esto nuevamente, pero yo no sé si esta moción lo que hace es tratar de afirmar de que el acuerdo que se había alcanzado en principio originalmente, proponista de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que quieren volver a insistir en que se ponga en vigor. Pero explíquenos cuál es la situación en este momento. Sí, en mayo la Junta de Control Fiscal radicó una moción para que se aprobara una transacción a la cual llegó con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la cual unos bonos que eran chatarra no tenían valor y asimismo la Junta alegaba en un pleito de impugnación que radicó, pues ahora valen 70%. Y no solamente valen 70%, sino que los iban a asegurar con un aumento en la tarifa de 4.6 centavos por kilovatio hora. Obviamente eso cayó como una bomba porque la misma Junta ha dicho fundamentadamente que esos bonos no tienen garantía y que al ser no asegurados, pues se les puede dar un recorte de hasta un 100% según el derecho de quiebras norteamericano. Y la transacción obviamente fortaleció el carácter legal de esos bonos porque de no asegurados pasan a ser asegurados con un aumento en la tarifa que los economistas han dicho que es insostenible. Ramón Cao dijo que se podían perder hasta 170,000 empleos. Ramón Cao es un reputado economista, ¿verdad? Y ese estudio, esa moción se analizó por el economista Alameda, por el sociólogo Héctor Cordero Guzmán, por el London Economics Report y todos los informes científicos y econométricos que se han presentado dicen que el acuerdo no se puede cumplir porque va a traer unas consecuencias bien negativas. Lo cierto es que ese acuerdo se ha pospuesto más de 11 veces porque la Junta no ha estado lista para celebrar la vista. Primero porque no entregaba la información que se requería para que las partes opositoras estuvieran preparadas para la vista. Entre las partes opositoras está el Comité de Acreedores No Asegurados, el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, y los que le vendieron el combustible, le financiaron el combustible a la autoridad, entre otros. Y en ese proceso de posposiciones prácticamente continuas, llegaron los terremotos y luego la pandemia. Esto motivó a la Junta a pedir un receso indefinido de el proceso de litigación de ese acuerdo que ha tenido varios informes ya sobre el estatus y en todos los informes la Junta ha dicho que todavía está evaluando las consecuencias de la pandemia que son evidentes. Todo el mundo sabe que la pandemia ha golpeado severamente tanto la economía de Puerto Rico como la economía de Estados Unidos y global. Y que ellos entienden que todavía al no tener constancia fehaciente de todas esas consecuencias de la pandemia, pues necesitan más espacio para evaluar la situación. Lo cierto es que ya ese acuerdo, si antes era malo e insostenible, pues en términos de la situación económica actual, donde una inmensa mayor cantidad de negocios están cerrando, lo que hace que baje la demanda, pues eso va a tener un impacto en la capacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica de generar ingresos. Pero volvieron a radicar una moción este viernes, que era la que estábamos pendientes, porque pensábamos que la Junta iba a anticipar ya un itinerario para la argumentación de ese acuerdo, pero no. Pidieron otra prórroga, José Elías. Pidieron prórroga para volver a reportar cuál es el pensamiento de ellos en cuanto al RSA para el día 9 de diciembre, que eso obviamente de aquí a 2 meses, y es mucho tiempo, ¿no? De indefinición. Y esto atrasa todos los procesos. Fíjate que en el caso del contrato de Luma, que hemos discutido aquí con mucho detalle, Luma se reservó el derecho de aceptar el plan de ajuste de deuda y se supone que ese plan de ajuste de deuda se confirme en o antes de 18 meses. Así que el reloj sigue corriendo y va cerrando la ventana que contrató Luma para que se aprobara el plan de ajuste de deuda. Obviamente puede haber prórroga y extensiones porque las partes pueden negociar y el acuerdo suplementario de Luma contempla que se atrase el trámite,
pero eso también perjudica obviamente las expectativas que se tienen de inversión económica en Puerto Rico, porque los inversionistas no van a invertir en Puerto Rico con una incertidumbre de que la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no se sabe cuándo va a resolver su problema de reestructuración de la deuda. Yo esperaba una postura más sensata de la Junta, José Elías, de aceptar que ya hay suficiente información para decir que la pandemia mató el acuerdo con los bonistas. Fíjate que en el plan de ajuste de deuda, la Junta no se atrevió a hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda, que lo que implica esto es que puedan decir que a la luz de las proyecciones de ingresos y gastos sobra tanto dinero para pagar el acuerdo. No se atreven a decirlo porque obviamente los números van a estar en el negativo y no van a poder sostener el acuerdo. Una divulgación que hacen bien interesante en la moción, y a mi juicio escandalosa, es que dicen que la inmensa mayoría o grandes bloques, por lo menos grandes bloques de los bonistas que negociaron el acuerdo RSA original, ya vendieron sus bonos. Para que te veas cómo funciona eso. Los bonistas buitres compran a los precios más reducidos del mercado porque son los bonistas individuales que se asustan y venden el bono, y los bonistas buitres compran al precio bien bajo. Hacen presión, negocian, llegan a un acuerdo de 70% de un bono que lo va anhelada y luego lo venden y se quitan el problema de encima y lo venden haciendo entonces una ganancia considerable, sin tener que esperar que la Junta confirme el plan de ajuste de deuda, sin tener que esperar que haya viabilidad de pago. Y este es el mecanismo que utilizan estos fondos de cobertura o fondos buitres para hacer ganancias rápidas a costa del pueblo de Puerto Rico. Así que negociamos con una gente que ya se fue y se desentendió, y en ese proceso hizo tremenda ganancia. Fíjate la genialidad de esa Junta en las negociaciones, que les permite a los bonistas hacer ganancias instantáneas con meramente prometer en un acuerdo de reestructuración. Los bonistas que compraron nuevos son los que tendrían que sentarse otra vez con la Junta de Control Fiscal si acaso la Junta declara que el acuerdo está muerto. Ahora, ya el Comité de Acreedores no asegurado y el sistema de retiro Lutier habíamos señalado a la jueza que ese acuerdo está muerto, y la jueza le permitió más tiempo a la Junta, pero con esa moción que radicaron ahora el viernes, la Junta se abrió un nuevo itinerario para la argumentación en contra, y dieron hasta el 30 de septiembre, hasta fin de mes, para presentar la postura de por qué ese acuerdo debe descartarse. Yo no creo que la jueza vaya a cambiar la opinión. La jueza, ya tú sabes, hemos dicho aquí, le concede el 99.9 de las cosas a la Junta, pero por lo menos se va acumulando la evidencia de que el acuerdo es malo para Puerto Rico y de que el acuerdo no beneficia nada más que a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero vamos a ver cómo eso va a caminar. La cosa es que como con la velocidad que esto va y por los argumentos que se han presentado, ¿le parece a ustedes que vamos a llegar al 2021 en la misma? Sí, no, definitivamente. Mira, para el plan de ajuste de deuda del gobierno central pidieron hasta la vista ómnibus de marzo. Así que imagínate, 5 meses más para decidir qué van a hacer con el plan de ajuste de deuda. Yo creo que va a pasar lo mismo con el RSA. Ellos van a tratar de estirar el chicle al máximo, pero realmente el acuerdo está muerto, José Elías, porque fue con la legislatura PNP que aprobó el acuerdo de COFINA, que permitió que la mitad de los fondos del IBU se fueran, ¿verdad?, para el pago de los bonistas de COFINA, cuando sabíamos, todo el mundo sabía que esos bonos eran ilegales, que se emitieron en violación a la Constitución, y la Junta lo sabía, litigó esto y luego transige. El mismo modus operandi que con los bonistas de la autoridad. Te amenazo con una demanda y luego te doy un mejor bono del que tú tenías, porque esos bonos de COFINA están asegurados con el IBU. Y con el plan de ajuste de deuda del gobierno central, la otra mitad del IBU la quieren usar para asegurarle los bonos a los bonistas GOs. Así que pienso que es evidente que el acuerdo fracasa porque no va a haber una legislatura el año que viene que pueda aprobar ese acuerdo. Requiere legislación. Y una de las razones que la Junta ha puesto para que se posponga el acuerdo con los bonistas es que no había tenido el aval legislativo
porque hay que crear una corporación nueva, que es una corporación supragubernamental, que no le aplican 16 leyes del gobierno, etcétera. Y sin esa legislación no hay RSA. Y yo no creo, ¿verdad? Con los vientos que soplan y que parece que los resultados de las elecciones del año que viene serían muy interesantes, implicarían una legislatura multicolor, para decirlo de manera jocosa, en donde sería difícil que aprobara un RSA, que implicaría un aumento de la energía eléctrica de 4.6 centavos por kilovatio hora y que asegure esos bonos con un pago que los abonados de la autoridad estarían solventando. Así que yo creo que en términos prácticos está muerto. Falta que la Junta lo reconozca. El resultado de la elección va a ser un golpe bien fuerte al RSA, porque si sale una legislatura bien diversa, las probabilidades de que se pueda tener un acuerdo o por lo menos una aprobación de legislación son prácticamente nulas. Vamos a ver, y la situación del contrato con Luma, de alguna manera, licenciado, ¿no cree usted que puede acelerar alguna decisión sobre ese acuerdo con Bonistas? Bueno, el acuerdo con Luma puso en déficit a la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta no saben si van a poder cumplir con el acuerdo de Bonistas. Sin embargo, se van por la izquierda y hacen un contrato que pone a la Junta, a la autoridad en déficit, y no lo digo yo, lo dice la propia Junta en el presupuesto certificado, y pone en precario los derechos de los acreedores que son previos a Luma. Tú sabes que la Junta quiere colar a Luma por encima del sistema de retiro, por encima de los fuel line lenders, por encima de los acreedores no asegurados, dándole una prioridad administrativa, que de paso todavía la jueza no ha resuelto, José Elías. Es interesante, ¿verdad? Que ella sacó ya todas las resoluciones de ese día de vista y todavía no ha resuelto, lo que implica, ¿verdad? Lo que yo te había anticipado, que es una decisión bien difícil porque la ley promesa no incorporó las disposiciones del código de quiebra que permiten la asignación de gastos administrativos con prioridad para gastos meramente operacionales, y aquí pues no hay otra cosa que no sea eso, ¿verdad? Un gasto operacional de la autoridad. Y dentro de ese contexto pues todo se complica. Luma va a estar exigiendo unas cosas que de paso te comento, no sé si viste la información divulgada por Figueroa Jaramillo, de que ya a estas alturas, desde el 22 de junio, han facturado 14 millones de dólares en gastos alegres, en lujos, en hoteles, en residencias costosísimas y en publicidad y en salarios altísimos. O sea, esto es un escándalo de altas proporciones, como habíamos anticipado, como anticipó también el think tank, ¿verdad? El Centro para la Nueva Economía, que esto presentaba muchas oportunidades para tener ganancias no pactadas, no anticipadas, y el estar pagándole a los ejecutivos de Luma esas sumas estratosféricas de salario, que muchos de ellos ganan más de $600,000, y darle entonces todos los gastos pagos de lujo, de residencias de lujo, hoteles, comidas, colegios de lujo, etcétera. Mira, esto es un robo de grandes proporciones, y de ese robo lo hago responsable al licenciado Fontanes y Omar Marrero, que han negociado esto a espaldas del pueblo sin divulgar la información, y que ya vemos las consecuencias. Una autoridad de energía eléctrica quebrada, que no tiene para pagar el sistema de retiro y está despilfarrando el dinero en esos lujos insensibles para ejecutivos extranjeros que no vienen aquí a otra cosa que no es nada más que a robar el dinero del pueblo de Puerto Rico. Bueno, por otro lado, licenciado, quiero hablar un minuto sobre una empresa con la que la Autoridad de Energía Eléctrica firmó un acuerdo muy controversial también en el transcurso del año pasado, y este año pues ha trascendido con mucha más fuerza, es el contrato con New Fortress Energy. Y yo no sé si esto que voy a plantearle descualifica a esta empresa para que el gobierno siga teniendo acuerdos con ellos. Resulta que hay información de que estas personas están violando la ley de cabotaje al estar utilizando embarcaciones que no están autorizadas para transporte entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero vamos a ver un momento sobre esto, porque con la información que trasciende, la impresión que tengo, y usted me explicará ahora, New Fortress queda descualificada para seguir haciendo negocios con la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos con ese tema. Esto es otro escándalo adicional de la genialidad de la contratología de José Ortiz. Un contrato muy criticado por lo que representa para Puerto Rico atarnos más al gas natural, que no es una energía renovable,
que está sujeta a los precios del mercado, que nos obliga a evaluar cada 3 meses la tarifa por cómo varían los precios del mercado, pues se contrata a New Fortress, que es una empresa muy controversial, para traer gas natural para alimentar la planta de San Juan, que tiene un ciclo combinado, ¿verdad? Y ya se había denunciado y estamos participando en un proceso ante la Comisión de Energía de Estados Unidos, en donde se descubrió que no obtuvieron licencia para construir el terminal de gas, o sea, que hicieron el terminal de gas de manera ilegal. Y el FERC, la Comisión Federal de Energía, está estudiando la legalidad y podría paralizar pues el despacho de gas natural para la planta de San Juan, lo cual encarecería los costos y también generaría unos problemas y unos incumplimientos con las promesas que se han hecho sobre cuáles los costos que eso va a generar y cómo se va a reflejar eso en la tarifa. El nuevo escándalo es que descubren que están trayendo gas natural de Texas. Se supone que cuando hay un viaje de cabotaje que es de un puerto americano a otro puerto americano, digamos de Texas a San Juan, Puerto Rico, tiene que ser en un buque de cabotaje. Hemos denunciado y nos oponemos tenazmente a la ley de cabotaje porque encarece grandemente los costos de Puerto Rico, ¿verdad? La mercancía que compramos en el extranjero, porque la Marina Mercante de Estados Unidos es la única que puede llevar ese tipo de mercancía de cabo a cabo americano y tiene que ser en buques construidos en Estados Unidos de bandera americana y cuyos marinos sean también marinos norteamericanos, ciudadanos americanos, etcétera. Y no se permite que esa mercancía esté en barcos extranjeros. Entonces, New Fortress usa barcos extranjeros para recoger el gas natural en Texas, en Freeport, y entonces lo llevan a Jamaica. De ahí lo bajan a otro buque extranjero y ese buque extranjero llega a Puerto Rico. Y tú dirás, bueno, pero es un viaje desde Jamaica, que es un país soberano, no es un buque de cabotaje, no es un puerto de cabotaje. Y la contestación a eso ya la dio el Congreso hace muchos años. No, es que eso es una trampa, ¿verdad? No vamos a permitir que las compañías hagan ese transbordo de un buque extranjero a otro buque extranjero en un puerto extranjero cuando el producto es el mismo. Para que eso sea válido, tiene que haber una transformación radical en el producto. El producto tiene que ser otra cosa, lo que llamamos el valor añadido. Entonces, New Fortress saca el gas natural de Texas, lo lleva a Jamaica, no lo transforma, lo deja igual, lo descarga en otro buque y ese buque es el que llega a Puerto Rico. Ya eso se ha resuelto y está claro en las regulaciones y en la jurisprudencia que eso es una trampa y que es ilegal. Y eso es lo que se ha descubierto ahora y eso podría implicar un cese y desista, por ejemplo, podría implicar penalidades civiles y criminales contra las personas que violaron la ley de cabotaje. Mira, esa gente de New Fortress se dedica a ese tráfico, tienen que saber que eso estaba prohibido. Y eso podría pues reventar en Puerto Rico porque New Fortress tendría que sumarle ahora los costos operacionales que implicaría que se traiga el gas natural en un buque de cabotaje porque son mucho más caros y eso podría afectar el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como la Autoridad de Energía Eléctrica, esa gerencia es tan contraria a los intereses del pueblo de Puerto Rico, no dudaría, José Elías, que modificaran el contrato para pagarle más a New Fortress, lo cual es absurdo. Quien hizo la trampa es New Fortress. No le pueden transferir ese costo adicional de cabotaje a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero cosas veredes, ¿verdad? En Puerto Rico, como diría Don Quijote. Así que otro escándalo más de la contratología absurda y leonina de José Ortiz, donde primero contratan a New Fortress para que haga un terminal de gas natural sin el permiso de la Comisión Federal que regula esto y ahora se descubre que están trayendo gas natural en buques que no son buques compatibles con la ley de cabotaje y que están haciéndole trampa a el gobierno federal. ¿Qué va a hacer obviamente Estados Unidos sobre esto? Pues lo veremos en los próximos días, pero la situación de New Fortress es muy comprometedora ahora y podría implicar que se deje de despachar gas natural para la planta de energía de San Juan. Licenciado, pero ¿qué podría tener standing para llevar a los tribunales a New Fortress por violación de la ley de cabotaje? Bueno,
Nosotros ya lo planteamos la oposición ante el FERC, hicimos un señalamiento de que había una posible violación a las leyes de cabotaje, pero ahora este artículo que salió publicado en un medio conocedor, experto en el tema, reseña, ¿verdad?, el planteamiento que hicimos los opositores en la Comisión de Energía Federal y ya lo da como un hecho y hace un análisis de lo que está haciendo con los datos que se supone que New Fortress presente ante el gobierno federal, hace un análisis y denuncia que efectivamente se trata de una violación. O sea que este grupo que hace estudios sobre el mercado del gas natural y del cabotaje identifica que efectivamente nuestra preocupación de que podía haber una violación a la ley de cabotaje es correcta. Y habría que ver qué hace el FERC y qué hacen las agencias reguladoras, el Departamento de Comercio, etcétera, sobre este asunto, pero estas son cosas que toman tiempo, pero mientras más tiempo operen de esa manera, más grandes serían las penalidades y más grandes podrían ser las acciones en contra de New Fortress, que podrían incluir un cese de las operaciones. Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo con eso. Yo quiero, antes de cerrar el diálogo, un comentario suyo acerca de la designación de la persona que va a estar sustituyendo, o por lo menos es la designación de Donald Trump para que esté sustituyendo a Ruth Bader Ginsburg. Me refiero a la juez Amy Coney Barrett. ¿Qué le parece como abogado y que también postula a nivel federal? ¿Qué le parece esta designación y lo que esto puede acarrear de ser eventualmente ya confirmada, licenciada? Bueno, hasta ahora la información que he podido leer y que ha salido, ella está siendo objeto de una investigación bien intensa, ¿verdad? Por diferentes grupos y por la prensa norteamericana, pero hasta ahora lo que ha salido es muy decepcionante porque se trata de una persona que por su historial y sus vinculaciones con grupos religiosos no puede distinguir entre el trabajo civil, secular que tiene que hacer en el Tribunal Supremo y sus creencias religiosas. Y así lo ha expresado sin pudor. Ha dicho que los jueces religiosos no pueden resolver sin desvincularse de sus creencias fundamentalistas y eso a mi juicio la incapacita. Sabes que uno de los valores fundamentales que debe tener un juez y más un juez de esta envergadura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es un temple sosegado y una capacidad de adjudicar las controversias de manera justa e imparcial. Si ya ella se está declarando como que está parcializada a favor de los grupos religiosos y que no puede resolver los casos sin desligarse de sus preferencias religiosas personales, pues ya empezamos malísimo. Y sería una pena que una mujer sea el pivote para que el Tribunal Supremo se mueva a destruir precedentes que le dieron espacio a la mujer para su crecimiento, para su desarrollo, para su inserción en la comunidad, inserción en los medios políticos y en las empresas. O sea, la gestión, la gesta de la jueza Ginsburg es una militancia constante desde su juventud, desde ser abogada, en sus instancias en la judicatura, en defensa de la mujer y en defensa del espacio que la mujer merece en todos los ámbitos, tanto políticos, empresariales, familiares, etcétera. Y esta persona, ¿verdad? Por razón de su trasfondo y de lo que ella dice públicamente, sin pudor, pues me parece que está descalificada, pero en esto, José Elías, si confirmaron a Kavanaugh, después de tanto escándalo de abuso sexual y de alcoholismo, pues imagínate, dentro de un Senado tan conservador, pues las expectativas de que ella sea rechazada tendrían que subir algo realmente explosivo para que no ocurriera. Pero ese es lo que ese país quiere, ¿no? Y esos procesos políticos, lo malo es que tienen unas repercusiones acá en Puerto Rico. Y aquí, aunque en Puerto Rico el Tribunal Supremo tiene la capacidad de interpretar nuestra constitución de manera más amplia y proteger los precedentes que han protegido a las minorías, como la mujer, las parejas gay, etcétera, pues esas decisiones que se establezcan de aquí en adelante podrían erodar eventualmente nuestras libertades civiles. Pero en particular, un Supremo con una mayoría conservadora confirmada
Ahí es un misterio, José Elías, porque como había comentado en otras ocasiones, los jueces conservadores tienen una visión originalista de la interpretación de la Constitución, y cuando se hizo la Constitución no había un deseo de Estados Unidos de convertirse en un imperio, y por ende estas distinciones que hicieron en los casos insulares son contrarias a esa visión original de la Constitución. Pero también son gente que piensa en contra de las minorías, que siente un desprecio profundo por la diversidad, y eso también puede tener una implicación en el asunto de los casos insulares. No sé si estás al tanto que hubo una argumentación en una corte de circuito sobre un samoano que está pidiendo le den derecho al voto, y que esa discusión está promovida por un centro de pensamiento que nos apoyó a nosotros en la argumentación del Tribunal Supremo. Nos auspició en cierta medida, ¿verdad? Apoyando ensayos de argumentación frente a profesores y personas muy versadas en el tema de los casos insulares. Y volverán los casos insulares al Tribunal Supremo en ese caso del samoano que quiere que le permitan votar en Estados Unidos. Y ahí es que esta nueva mayoría conservadora podría dar una sorpresa, José Elías, porque ellos en ciertos issues que son muy amenos al fundamentalismo religioso podrían estar dándole atrás al reloj del tiempo, pero en otros issues podrían adelantar sus causas un poco más progresistas, ¿verdad? Por razón de la manera en que ellos enfocan la interpretación de la Constitución. Por eso es que le traigo el tema, ¿no? Porque ciertamente de los casos insulares estamos metidos nosotros. Exacto. Y que la mayoría, de alguna manera, pues, vea el mundo de una manera que pueda interpretar la cosa de otra forma. Correcto, sí, puede tener realmente resultados sorprendentes, ¿verdad? Esa nueva mayoría conservadora en ciertos issues. En otros, pues, es anticipable, los issues que tienen que ver con las libertades civiles, con la libertad del cuerpo, con la libertad de decidir sobre cuál es mi orientación sexual, etcétera. Sobre todos esos asuntos que han tenido unos progresos enormes en Estados Unidos por esa Corte Suprema, pues eso podría estar en peligro. Pero en otros issues políticos pueden ser sorprendentes las determinaciones de esta Corte Conservadora. Licenciado Manuel, y como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar aquí en Gabriel. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José Lía, estamos a la orden y que pase buen día.